Guacamaya Leaks dice que yo le vendía al ejército mexicano sistemas de espionaje. Yo, ¿no? Si tú me lo demuestras que yo le vendí sistemas de espionaje, renuncio a mi diputación. Así te la pongo. Pensaba que esas cosas antaño solo pasaban en Tamaulipas y en Sinaloa, y ahora pues ya vemos que fue una industria boyante delictiva. Federico Doring en varias mesas de debate decía que no lo íbamos a atrapar. Incluso había presunciones, o se asumía que a lo mejor estaba muerto. Recuerdo la oposición diciendo eso. Pues no, ni está muerto y sí lo atrapamos. Ya. La diferencia es abismal, ¿no? No somos iguales. Mientras ellos condecoran a delincuentes, mientras ellos hicieron un narcogobierno panista, nosotros cuando alguien la hace, esa persona la paga. En un tema en donde Federico decía mesa tras mesa, no lo voy a olvidar, no atrapan a nadie. ¿Y dónde están los detenidos? No va a pasar. Manuel Bueno, los Farías. atrapamos. Y cuando los atrapamos, bueno, pues es que ya no saben ni qué decir. Del de Trawitz y los ductos. Los de Trawitz, los ductos picados. Por eso está comparando peras con es que sí son dos cosas distintas. Me toca a mí. Bueno, es que me hizo una pregunta. Perdón, nada más así, por favor, rápidamente. Federico, por favor. Rubén Rocha llegó, según el testimonio de Jocelyn Hernández, la militante morena, con las maletas del Chapo Isidro que llevaba en campaña a darle a él, delante de Américo Villarreal, que en ese momento era el delegado de Morena en el estado de Sinaloa. Y es lo mismo que sucedió aquí. Ahí está ya testimonio del testigo protegido, el que fue su particular, que dice que el que le pactó con el narco la candidatura y la jornada electoral del propio Adán Augusto en el 2018 para ser electo gobernador, pues fue Hernán. Entonces llegaron de la mano del narco. Después, en los dos casos hay una diferencia. Rubén Rocha no creó un nuevo cártel sinaloense, simplemente pactaba con los que ya existían. Aquellos crearon este nuevo cártel de la Barredora, y pues todo lo que sigue saliendo información, ¿no? Como no solo están los delitos del fuero común, por los cuales ya fue vinculado a procesos, sino los del orden federal, y pues huachicol, extorsión, secuestro, esta presión a los gasolineros de que tienes que vender mi huachicol, si no puedes incluso perder la vida. Pues cuestiones que pensábamos, cuando menos hablo por mí, yo pensaba que esas cosas antaño solo pasaban en Tamaulipas y en Sinaloa, y ahora pues ya vemos que fue una industria boyante delictiva, y que pues si se hizo pública, hay que decirlo, es gracias a Guacamaya Leaks. Es un triunfo de la ciudadanía, del periodismo, de aquellos que sacaron de un cajón lo que había escondido el narcopresidente López Obrador y que nunca quiso investigar. Porque son temas que verdaderamente lastiman a la sociedad mexicana. Los temas de seguridad no pueden politizarse. Yo en todas las mesas he lamentado públicamente que el Partido Acción Nacional y el PRI, que son lo mismo exactamente, ¿no? Y bueno, ahora MC también se parece ya mucho a este dúo de partidos. Con esta oposición tan pequeña, tan poco proactiva en términos de qué le beneficia a la sociedad, yo te podría decir que hay un contraste significativo. Para la gente que nos escucha, estoy mostrando en este momento dos fotografías, ¿no? ¿Qué sucedía con el PRIAN? La primera fotografía pone de cuerpo completo a Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón entregándole un reconocimiento ni más ni menos que a dos personajes, Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna. Cuando ellos formaron parte de estructuras delictivas, hoy están sentenciados, están condenados, está Genaro García Luna en una prisión en Estados Unidos, y cuando incluso el subsecretario de la Defensa, y es un dato real, no lo saco yo de columnas como las de Federico Doring, le avisó al presidente Felipe Calderón que su secretario de Seguridad Pública estaba vinculado y trabajaba para el cártel de Sinaloa, trabajaba para el Chapo Guzmán, ¿no? Y en la otra imagen tenemos a este personaje, Hernán Bermúdez, detenido, regresado de Paraguay en un avión de la Fiscalía General de la República. Y recuerdo además, ¿no?, que Federico Doring en varias mesas de debate decía que no lo íbamos a atrapar. Incluso había presunciones, o se asumía que a lo mejor estaba muerto. Recuerdo la oposición diciendo eso. Pues no, ni está muerto y sí lo atrapamos. Ya. La diferencia es abismal, ¿no? No somos iguales. Mientras ellos condecoran a delincuentes, mientras ellos hicieron un narcogobierno panista, nosotros cuando alguien la hace, esa persona la paga.
Déjeme platicar un poco en la mesa sobre esta responsabilidad política. Al menos desde el 2022 se sabía que había un problema tanto de huachicol fiscal como del caso de la barredora. En una mañanera se le cuestionó a López Obrador sobre el tema. La respuesta de López Obrador fue mencionar que el AMPA del periodismo tiene varias maneras de golpear y de pegar, y defendió y respaldó a Adán Augusto López. Pero hay aquí una responsabilidad política, van saliendo más y más y más nombres. ¿Qué nos dices, Arturo Ávila? En todos los asuntos de gobierno en donde efectivamente hay nombramientos y posteriormente o después del nombramiento la persona nombrada comete un error, ¿no?, atribuible a la persona que lo nombró, pues claro que existe responsabilidad. O sea, no que no, política, por supuesto, ¿no? Y hay que decirlo con toda claridad. Hoy me parece que la narrativa de comunicación ha desviado mucho el foco de atención de un tema en donde ha aclarado perfectamente bien el senador Adán Augusto López Hernández varias cosas. La primera es que él no sabía, ¿no? Si sabía o no sabía, él ya declaró. Segundo, ha dicho, estoy abierto a ir sin fuero, ¿no?, ante las autoridades a declarar si es necesario, a formar parte de la investigación si es necesario. Y eso me parece algo plausible, ¿no? Porque incriminar a una persona sin elementos, sin datos, se me hace verdaderamente un despropósito. Yo cuando digo con toda apertura que Felipe Calderón sabía, yo sí tengo elementos de prueba y ofrezco traerlos en la próxima mesa de debate para que tengamos claro que no parto de supuestos que estén basados en la columna de un personaje, en el reportaje de Latinus. No, o sea, estoy hablando de datos. Porque o sea, ¿tú sabes que Calderón sabía, Arturo? Yo sé que tuvo los testimonios. Yo conozco personalmente al general Tomás Ángeles de Aguajare. Lo conozco incluso desde antes de que fuera encarcelado, ¿no? Lo conocí como subsecretario de la Defensa, ¿no? Y conozco perfectamente bien que fue un hombre que fue perseguido políticamente, que le avisó a Felipe Calderón, ¿no? Y que por haberle avisado a Felipe Calderón que su secretario de Seguridad Pública, ¿no?, estaba vinculado con el cártel de Sinaloa, fue encarcelado. Hoy, nada más quiero decir, en vez de que escuchemos una oposición que diga o que le pida perdón al pueblo de México por el desastre que hicieron como narcogobierno, los vemos con un cinismo que no tiene verdaderamente ponderación, ¿eh? O sea, yo me sorprendo cuando veo un Federico Dorin sentado en esta mesa, ¿no?, criticando que se haga justicia. Lo único que estamos haciendo, y tú dime, Luis, si es lo contrario, ¿estamos llevando a los delincuentes a la cárcel, sí o no? Estamos dejando abierta la posibilidad de que cualquiera, quien sea, el senador, quien sea, si forma parte de la carpeta de investigación, si está acusado, no se encubra, por supuesto. ¿Cómo lo demostramos incluso? ¿No? Y concluyo con esto. Vicealmirantes que han sido aprendidos. En un tema en donde Federico decía mesa tras mesa, no lo voy a olvidar, no atrapan a nadie. ¿Y dónde están los detenidos? No va a pasar. Bueno, los atrapamos. Y cuando los atrapamos, pues es que ya no saben ni qué decir. ¿Me explico? Entonces, me parece que hay una enorme diferencia, ¿no? El gobierno efectivamente no deja de ser una actividad compleja al servicio de la gente, que se debe hacer sin duda siempre con honestidad. Y nosotros lo hemos mostrado. En este ejemplo, perdón, nada más, para que quede claro en la mesa y sin inclinar hacia ningún lado, pero pones el ejemplo de Calderón. Yo te quiero preguntar, ¿el ejemplo de López Obrador no es similar? O sea, porque también él sabía. Él sabía de Hernán. Sabía de Hernán, sabía del huachicol fiscal. Ahí está el Guacamaya Leaks. Luis, ¿cómo estás inclinando completamente la mesa? Dame un elemento de prueba en donde él sabía, o sea, donde Andrés Manuel López Obrador sabía. Guacamaya Leaks. A ver, bueno. Entonces lo que diga Guacamaya Leaks. Bueno, Guacamaya Leaks era una filtración periodística sino militar. Guacamaya Leaks dice que yo le vendí al ejército mexicano sistemas de espionaje. Yo, ¿no? Si tú me lo demuestras que yo le vendí sistemas de espionaje, renuncio a mi diputación. Así te la pongo. ¿Quién hizo la ficha de inteligencia en la que dice que Adán Augusto y Hernán son unos delincuentes? Se llama Luis Rubén Sandoval Medina. Ese Sandoval te suena porque es el hijo de Luis Crescencio Sandoval. Luis Rubén Sandoval Medina era el director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. Era el funcionario público al que todo el Estado mexicano le encomendó las labores de inteligencia y reportaba directo al almirante Ojeda, que ya vimos a qué se dedicaba, a su papá y a Odomar. Por supuesto que sabían. Mira, fíjate, vamos a explorar algunas de las contradicciones, porque también hay que recordarle a Laura
pues a que existe Chon Orihuela y su hermano tuvo 500 millones de huachicol en el AIFA. O sea, todos los partidos tienen que responder por lo que han Pero sí que como para que no digan que es el MACPAN. No, sobre todo porque lo que dice Laura de que a la vieja política, pues también la nueva política tiene huachicoleros, hay los de Teuchitlán. Pero a ver, retomemos el tema. Entonces, ¿quién hizo el labor de inteligencia? El hijo del general secretario de la Defensa. No cualquiera, no es una imputación de nosotros. Ese reporte es del 2021. Pero no solo eso. A ver, fíjate cómo yo siempre decía que no presentaban detenidos. Y qué bueno que el tiempo me dio la razón y los tuvieron que presentar. Misteriosamente los presentaron hasta que vino Marco Rubio a México, ¿no? Pero bueno, ya sea por Marco Rubio o por un servidor, qué bueno que finalmente presentaron a los delincuentes. No podían darle ese control y ese poder desmedido, porque los iban a exponer a esto. Nosotros, con el respeto que le tenemos a las Fuerzas Armadas y a la Marina del país, les iban a dar este peso y esta, digamos, puerta hacia la corrupción por el poder y descontrol que estaban generando ahí. En este control de aduanas y de puertos es en donde se genera el escándalo del huachicol fiscal. Y en un país, además, en donde pues económicamente nos sostenemos todavía de lo que produce Petróleos Mexicanos, por ejemplo. Mientras una compañía sufre de quiebra, impactando directamente a territorios específicos del país y a la economía en PIB, ellos, por el otro lado, estaban ordeñando las finanzas públicas y los recursos de nuestro país. Eso es lo que estuvo pasando con el huachicol fiscal. Por la puerta de atrás estuvieron financiando crimen organizado y seguro también campañas y elecciones. Por eso hay un antes y un después cuando existen este tipo de casos. Me gustaría decirle a la gente que nos escucha que siempre que escuchemos a los representantes y a los voceros de Movimiento Ciudadano hacer esta crítica de lo que es la vieja política y la nueva política, volteamos a ver cómo gobiernan. Ahí está Jalisco. Nuestros buenos gobiernos naranjas son un orgullo 10 para años convertido en el epicentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Volteamos a ver Teuchitlán, el desastre que sucedió. O si no, pues sencillito, volteamos a ver Nuevo León, donde el gobernador gobierna desde las redes sociales y desde la banalidad, ¿no? Entonces, ojo, con la nueva política y con la vieja política, ¿no? Solo hay que mencionarlo. Algunos datos importantes. Del 2006 al 2012, cuando gobernó el Partido Acción Nacional, se robaron 2,000 barriles diarios, que sumaron 23,000 barriles diarios en 2012 de combustible. O sea, había un robo de combustible sin precedente. Nunca se tocó a las grandes empresas, ¿eh? O sea, nunca se escuchó hablar de los guachicoleros, ¿no? Nunca se tocó a las redes financieras, ¿no? Genaro García Luna, que hoy está preso en Estados Unidos, era responsable de la seguridad de Petróleos Mexicanos. Fíjate, con Enrique Peña Nieto, el huachicol creció aún más. En 2018 se robaban 56,000 barriles diarios de combustible. No hubo detenciones de empresarios, ¿no? Se estima que las pérdidas fueron de más de 60,000 millones anuales. ¿Qué pasó con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum? En 2019 cerramos ductos, desplegamos al ejército y a la marina en las refinerías. Se puso el delito como prisión preventiva. Nosotros, no fueron ellos. Nosotros lo pusimos como prisión preventiva. Y fíjate ahora que dice Federico, otra mentira más, ¿no? Otra mentira más, porque él sí, reconozco, él sí es un experto pero en mentir, ¿no? Fíjate, hay 555 empresas hoy vinculadas a operaciones ilícitas de combustible, de las cuales 109 ya han sido señaladas por contrabando y estas 109 se encuentran por lo menos la mitad ya con las cuentas congeladas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay 8 puertos estratégicos en donde se llevaron estos. Se investigan actualmente redes financieras, no solamente en México, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Y como nunca, esto no lo van a poder dejar de reconocer. Como nunca en la historia de nuestro país se está combatiendo el robo de combustible. Y por eso lo estamos platicando en esta mesa. Eso hay que reconocerlo, Luis. Me parece que es importante. Tú mismo como periodista habías visto un combate tan frontal en la historia de nuestro país contra el robo de combustible. A ver, aquí yo te traje esta gráfica para que veas. Aquí Ese está es la el gráfica. reporte del SAT. Curiosamente, fíjate, Luis, qué curioso. Desde que llegó el ampón de Dañino, el amigo de la infancia de Andy al SAT, dejaron de dar esos reportes, porque el último reporte, como puedes ver, es de finales del 21. El ampón de Dañino llegó al SAT en octubre del 22 y ya no reportan el huachicol fiscal. Ahí son millones de barriles. Subió de 48 millones en 2018
con Peña, a 71 en el primer año 2019 del narcopresidente López Obrador. Eso es 61%. Y terminó... Cerramos 2021 con 102 millones. ¿Ahí está? Es información ¿no? Pasó oficial de del 48 a 100, datos del SAT, no datos de Doring y el PAN. Entonces, curiosamente, cuando llegó el carnal de Lord Tokyo, ya no informan. Entonces, primera presión. Segunda, a ver, son unos farsantes. Pero estos son datos de 2018, no es para tener 2018 con porque todos. los combustibles de 2018 a empezaron... 2021, porque ya teníamos de entrada inicio huachicol fiscal porque ya se podía importar combustible. Antes no se podía, Claro. por ley. Por eso era materialmente imposible. El único que Y tú, importaba era Arturo, Pemex. nos hablas de otros datos. Tú nos hablas de datos de robos de combustible de tomas. Del de Trawitz y los ductos. claro. Los de Trawitz, los ductos picados. Por eso está comparando peras con No, peras. es que Pero sí yo son no dos cosas interrumpí, distintas. me toca a mí. Bueno, es que me hizo Perdón, una pregunta. perdón, nada más así, por favor, rápidamente. Federico, por favor. No, si le hiciste una Rápidamente, pregunta, Arturo. No, ¿Tu dato? solamente mi tema es, Ajá. hay muchas mentiras, ¿no? Pero una de ellas te la acabo de mandar ahorita por mensaje, ¿no? A ver. Él no se ha cansado de repetir en varias ocasiones, ¿no? Que hubo un nombramiento de un Carmona como administrador de las aduanas, de Julio César Carmona. Ajá. Te estoy mandando ahorita la solicitud de información y de transparencia con respuesta de la Secretaría de Hacienda y de Aduanas, de la Unidad de Admisión y Finanzas, en donde queda claro que nunca hubo un nombramiento. bueno, ahorita vamos a lo de Julio Pero solamente Carmona, el si tema quieren. es, Ajá. pongamos sobre la mesa las verdades. Nada y las más, bueno, va. mentiras. Yo quería que nada más que nos compartieras los datos de hace un momento. Perdón, Federico, por la interrupción, pero es porque sí creo que es muy necesario decirle a nuestro auditorio. Son dos cosas bien distintas. Uno es Claro. el tráfico de Él está contrabando de queriendo engañar a la barriles de audiencia petróleo comprando peras con y manzanas. otra cosa son los El huachicol ductos fiscal. de Ah, huachicol pero- tradicional y huachicol Entonces fiscal. no es lo mismo el robo de combustible. Le preguntamos a Ricardo Peralta sobre Julio Carmona. ¿Quién es Julio Carmona? El hermano de Sergio Carmona. ¿Quién es Sergio Carmona? Este empresario vinculado al huachicol, que por cierto terminó por ser asesinado en Nuevo León y se le acusa ¿Quién? de haber financiado campañas en Tamaulipas. Sergio Carmona. Y Julio Carmona es su hermano. Testigo y dicen, protegido en una corte de Estados Unidos. y dicen que Julio Carmona, porque aquí este es el debate, estuvo en aduanas y permitió este huachicol Pero ¿quién fiscal de firma el alguna oficio manera. que te estoy poniendo con los El horarios oficio de que la me está aduana, dando Reyno? aquí Federico Doring es del SAT y lo firma Julio César Carmona Angulo. Al mismo tiempo, Arturo Ávila nos presentó un documento en donde la unidad de transparencia Administración y de finanzas. Administración y Finanzas niega que haya estado El de Julio Federico César Porque ya Carmona está- Angulo. porque ya Entonces, están Federico- ya están el de borrando el Federico rastro. es No, falso, claro eso que es todo, no. esa es la realidad. Aquí Federico te va a presentar información estaba yo falsa hablando siempre. que no. Me parece que después del desastre que nos dejaron en materia de seguridad los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que la tendencia es clara, el incremento de los homicidios dolosos y de todos los delitos, y que solo tuvieron una baja significativa hasta que llegamos nosotros, y con el gobierno de la presidenta aún más significativa, ¿no? Pues era obvio, ¿no?, que se necesitaba de un cuerpo que pudiera acompañar las labores de seguridad pública. Si tú le preguntas, por ejemplo, a la gobernadora Tere Jiménez, ¿qué opina de la Guardia Nacional panista?, te va a decir, la necesito y son gente profesional. Si tú le preguntas a la gobernadora Maru Campos, panista, ¿qué opina de la Guardia Nacional?, te va a decir, acompañan y me ayudan mucho en las labores de seguridad. Si tú le preguntas hoy al gobernador Mauricio Curi de Querétaro, ¿qué opina de la Guardia Nacional?, incluso lo reconoce abiertamente la labor. Si tú le preguntas a la gobernadora de Guanajuato, a Livia, ¿qué opina de la Guardia Nacional panista también?, te va a decir que está de acuerdo. El gobernador Samuel García ha hecho reconocimientos públicos de la labor de la Guardia tiene nada Nacional. que ver una Lo cosa con mismo otra, ha hecho el Arturo. gobernador Lemos, ¿no? En ese sentido, parece que hay dos posiciones, ¿no? La del PAN, que es la que le saca raja política a todo, la de sus voceros, el MACPAN, ¿no? Porque hoy vemos que ya están empezando a formalizar una alianza, ¿no? Se parecen mucho, de hecho. Primero Se parecen háganse cargo mucho, de ¿no? los yunes. Ustedes son los que se llevaron ese panismo a su... Pero ¿sabes por qué les duele tanto? a su ¿Sabes por qué les sistema. duele tanto? Ya. Porque saben que es cierto. Ujú. Y saben que mientras sus gobernadores han reconocido a la Guardia Nacional, ellos tienen que venir a hacer el ridículo en estas mesas y decirnos, ¿no?, que estamos militarizando al país cuando es todo lo contrario. Estamos arreglando la situación que nos dejaron los gobiernos del PAN.